Muy buenas noches, señoras y señores, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a otra edición del Péndulo por Unicanal. Hoy les proponemos tres temas. El primero de ellos tiene relación con obras que está realizando el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones. ¿Son necesarias en este momento o no? También tienen relación con el tema de la Dirección de Material Bélico y, por supuesto, también con las asesorías que se contratan para modificar obras que en principio costaban un porcentaje y terminan costando otro. De eso vamos a hablar con el doctor Pablo Sáiz, director de Contrataciones Públicas. El segundo bloque vamos a hablar con los comisarios César Silguero y Sergio Infran sobre la investigación que se está llevando en nuestro país del caso Marcelo Pecci. Y el último bloque vamos a hablar con el viceministro de Tributación, Óscar Orué, del nuevo esquema de facturación 3.0, ya que se desbarató una nueva estructura de falsificación de facturas. Antes de ir a nuestra primera pausa, les invito a compartir un rico café Lavazza que permite al consumidor degustar un producto con aroma, cuerpo y sabor inconfundibles y presente en los mejores restaurantes, cafeterías y supermercados del país. Café Par representa y distribuye Lavazza, el espresso italiano por excelencia. Breve pausa, en instantes el debate. Volvió a Bristol la promo más grande del país. Vení, comprá y ganá 1.000 millones en premios. Todos los viernes sorteamos tu compra salió gratis. Además, con cada compra te llevas una cuota de regalo. Y como si fuera poco, en el sorteo final regalamos una increíble Toyota Rush 0 kilómetro 2022. Escucha esta super oferta. Celular Samsung A13 de 64 GB. Precio normal 18 cuotas de 219.000 guaraníes. Ahora, super oferta 18 cuotas de 119.000 guaraníes. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Con los productos verdes de Regional Sustentable maximizas tu producción con conciencia. Los préstamos para la implementación de riego por goteo facilitan la implementación de sistemas de riego de alta eficiencia para agricultura intensiva y ganadería. Ingresa a www.regional.com.py para conocer más detalles. Regional, creemos en vos. Y ya estamos en contacto con el doctor Pablo Sáiz, director de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas. ¿Qué tal, doctor Sáiz? Buenas noches, ¿cómo anda? Carlos, muy buenas noches a toda la audiencia. Bueno, a ver, cuéntenos, ¿qué está pasando con esta licitación de casetas que está llevando adelante el Ministerio de Obras Públicas? En principio se habla de una inversión de 12 millones de dólares. No tenemos vehículos del transporte público en buen estado, el servicio público de transporte es pésimo, pero sin embargo estamos haciendo casetas. Las calles no están en buena situación, las intendencias y el propio ministerio deben arreglar muchas de las calles de Asunción y el área central, pero mientras tanto se priorizan las casetas. ¿Cómo está esa licitación? ¿Es una licitación pública o es una adjudicación directa? ¿Podría contarnos detalles? Bien, Carlos, es una licitación pública, se rige en un 100% por la Ley de Contrataciones Públicas, por la Ley 2051. Es importante aclarar que la priorización de las inversiones, de los gastos, de toda la aplicación de los recursos financieros del Estado es una decisión principalmente implementada por la institución pública licitante. La Dirección de Contrataciones Públicas no determina el destino de las inversiones y de hecho, Carlos, no existe mucha planificación organizada en nuestro país respecto a qué priorizar en materia de inversiones. Uno de los puntos más importantes de modificación de la Ley de Contrataciones Públicas y que lleva a que no sea suficiente una simple modificación, sino una nueva Ley de Contrataciones Públicas que ya cuenta con la aprobación con pequeñas modificaciones en la Cámara de Diputados, es justamente la ausencia de planificación obligatoria hasta la fecha. Con la nueva Ley de Contrataciones Públicas, que estará vigente en un plazo que va de entre los 3 a 6 meses, de acuerdo al recorrido parlamentario que haga, ya tendremos una planificación guiada por el Ministerio de Hacienda y se podrá priorizar adecuadamente toda la implementación de los recursos financieros. Y eso que te lo digo, Carlos, sin juzgar si es buena o mala la priorización que hizo el Ministerio de Obras Públicas a través del Viceministerio
de transporte en el caso de las casetas. Es importante mencionar, Carlos, que esta licitación fue implementada bajo la modalidad ad referendum o sujeta a aprobación presupuestaria. Eso significa que a lo máximo que puede llegarse en esta instancia con esa licitación es hasta adjudicar la licitación. No se puede todavía firmar el contrato hasta tanto se tenga presupuesto para cubrir los costos emergentes de esa inversión, Carlos. Ajá. Bueno, ¿y cuántas firmas se presentaron en esta ocasión o se están presentando? Todavía estamos en la etapa de publicación del pliego, inclusive todavía estamos en la etapa en la cual los potenciales interesados en participar pueden realizar consultas al pliego de bases y condiciones. Esas consultas son canalizadas a través del sistema de información de las contrataciones públicas y esas consultas deben obligatoriamente ser respondidas por la autoridad licitante, por el Viceministerio de Transporte. Tanto las preguntas como las respuestas son públicas y los interesados en participar en la licitación las deben conocer cuanto menos 5 días antes de la fecha de apertura de ofertas, Carlos. Así que todavía estamos en un tiempo suficientemente prudente para que sean analizadas las condiciones de este pliego de bases y condiciones, para la redundancia, y el mercado pueda definir si es lo suficientemente claro, si necesita precisión, si necesita pulir alguna cláusula que pueda limitar la libre competencia, que es lo que usualmente encontramos en los procesos de contratación pública, ida y vuelta de consultas que resulta muy, muy sano para la libre competencia. Uh-huh. Ahora, ¿y cuántas casetas piensan habilitar o construir con ese monto de 12 millones de dólares? Discúlpame, Carlos, no quiero pecar de impreciso. Es un dato que está en el sistema de contrataciones públicas, no lo tengo fresco en la memoria, lastimosamente, pero es un dato que figura entre los puntos principales del pliego de bases y condiciones, así como todo el equipamiento tecnológico principalmente que se quiere dotar a estas casetas con botones de emergencia, algunas con cobertura de algún tipo de servicio de conectividad o de información de qué tipo de servicio de transporte estaría frecuentando el paso frente a esas casetas. ¿Cuántas licitaciones al año se realizan así con esta modalidad ad referendum? Tenemos que quitar el dato, Carlos. Es una modalidad que no resulta la mayoría, categóricamente no es la mayoría de los procesos, probablemente no supere el 10%, del total de procedimientos de contratación. Es una modalidad que permite agilizar los tiempos de llamado, porque ¿cuál es la mecánica usual de un proceso licitatorio? Primero tiene un espacio, un tiempo presupuestario. Las instituciones licitantes deben primero cerciorarse de contar con el presupuesto disponible en el rubro que debe ser utilizado para pagar el contrato emergente en una cantidad suficiente comparada con el precio estimado, ¿verdad? Eso es todavía un ejercicio sobre papeles, comparar lo que autoriza la ley de presupuesto en montos con lo que sería la estimación de ese procedimiento. Con el certificado de disponibilidad presupuestaria, las instituciones pueden comenzar el llamado, pueden adjudicar el llamado, pueden suscribir el contrato y cuando suscriben el contrato solicitan el código de contratación, que es el elemento que congela los fondos presupuestarios para poder pagar ese contrato y no utilizar los recursos financieros en otro destino. Uh-huh. Con la modalidad ad referendum tenemos la particularidad de que esa primera parte de la disponibilidad presupuestaria no existe. Lo que se hace es adelantar todo el proceso burocrático licitatorio hasta la adjudicación y esperar ahí que se realice el proceso correspondiente a la reingeniería presupuestaria. Según cada caso, a veces la reingeniería presupuestaria necesitará de cambio de ley de presupuesto a través de una ley complementaria a la ley de presupuesto general de gastos. A veces es una cuestión que permite cambios por vía reglamentaria a través de modificaciones al decreto reglamentario, o a veces es una cuestión simplemente interna que requiere la aprobación del Ministerio de Hacienda según el caso. En cualquiera de las situaciones siempre es importante aclarar que solamente se permitirá firmar el contrato cuando exista un certificado de disponibilidad presupuestaria que asegure que la institución pública cuenta con recursos para hacer frente a ese contrato a nivel presupuestario. Perfecto. Lastimosamente después viene la realidad de las cosas
y determina que lo presupuestado no siempre se manifiesta en un plan de caja para contar con dinero inmediato para pagar al proveedor, y por eso es que el Estado paraguayo tiene su proceso de retraso en los pagos, Carlos. Ahora, doctor, ustedes en la Dirección de Contrataciones analizan cuántas modificaciones tienen las obras dentro de las licitaciones y cuántas adendas se realizan y cuánta es la diferencia final entre el precio original del proyecto hasta su culminación, cuánto es la diferencia y cuánto más gasta el Estado paraguayo al culminar las obras. Sí, Carlos. De hecho, tenemos un módulo de tramitación de adendas. En general, para todos los tipos de contratos, incluye también el contrato de obra. E inclusive ahora, creo que fue justamente a raíz de una presentación que habíamos hecho en el péndulo sobre las adendas contractuales, sí, logramos diferenciar las adendas que se refieren a obras complementarias o a modificaciones de obras de aquellas adendas referidas a reajustes de contratos que son por circunstancias totalmente ajenas al mundo del contrato, sino por cuestiones referidas a las variaciones de precios del mercado global, etcétera, etcétera. Toda esa información está hoy día disponible en la página web. El valor total de las adendas ronda aproximadamente el 15% del valor total de las licitaciones públicas del año. El monto tope establecido por la Ley de Contrataciones Públicas para la variación de un contrato, no importa la modalidad, si es obra, si es servicios, si es provisión de bienes, es el 20%, ¿verdad? Todavía estamos muy cerca del límite y tendríamos que apuntar a ajustar esa brecha de hoy día en promedio alrededor del 15%, porque tener montos en conceptos de adendas, de modificaciones contractuales, resulta, por lo que acabo de explicar de todo ese proceso de presupuestación, de disponibilidad presupuestaria, una sorpresa presupuestaria, por así llamarlo. Y eso significa una dificultad en la planificación, una necesidad de reorientar recursos que podrían ser para inversiones, para el mismo contrato. Ahora, que se está manejando. Entonces, cuando a ver, mejor doctor, estén los proyectos, sí. A ver, doctor, normalmente hay un 20, se acepta hasta un 20%. La mayoría, en el resumen, la mayoría de las obras públicas cumplen con ese, es decir, llegan siempre con ese 20% de diferencia. Eso es, se cumple ¿en qué porcentaje se cumple esa diferencia de aumento del 20% respecto al precio original como parte de la... Podemos analizar el porcentaje de contratos modificados, pero sí es una cantidad importante, Carlos, una cantidad que supera el 50% de los contratos que tienen adendas contractuales en materia de obras, y eso implica, como te decía, un movimiento presupuestario complejo, ¿verdad? Y por sobre todas las cosas tenemos que reconocer siempre, cuando hablamos de precios en una licitación, estamos hablando de precios que se presentaron en líneas generales en un ambiente competitivo. El precio que surge de una licitación tendría que ser el precio que surge de una competencia de oferentes. Claro. Pero lo que surge de un precio pactado en una adenda surge de una negociación que se da entre dos partes solamente. Entonces, hay un elemento de riesgo en el valor, independientemente de que exista un tope en la ley. Hay un elemento de riesgo en el valor que se asigna a los elementos incluidos en una adenda contractual. Tenemos transparencia en la gestión de las adendas, tenemos un ida y vuelta de análisis presupuestario, pero sigue existiendo ese riesgo y tenemos que trabajar todo el tiempo en disminuir ese valor de adendas contractuales. Como una cuestión anecdótica, Carlos, yo te comento que se había analizado una suerte de documental sobre las obras públicas en Japón, y el monto de las variaciones no superaba el 1%. O sea, la precisión que se daba entre el presupuesto, el proyecto y la ejecución no variaba del 1%. Tenemos entonces un ejemplo terráqueo de que es viable esa disminución en gran cantidad de la brecha que existe hoy día. Ajá. Bien, por otra parte, Contrataciones Públicas tiene algo que ver con esta intención de Dimabel de asociarse con una empresa brasileña por el tema de la balística. ¿Ustedes intervienen o no en ese proceso de negociación? No, Carlos, no intervenimos por la siguiente cuestión. La Ley de Contrataciones Públicas está pensada para aplicar a los contratos en los cuales el Estado utiliza recursos financieros, dinero, y recibe bienes, obras o servicios.
Por eso muchas veces nos referimos a la ley de contrataciones públicas como ley de compras públicas, porque responde a ese modelo de negocio donde el Estado aporta dinero y recibe bienes, servicios u obras. En el caso de Dimabel, el proceso no pasa inicialmente por la ley de contrataciones públicas o por el sistema de contrataciones públicas, porque la Dimabel no invierte recursos financieros. La Dimabel inclusive podría llegar a recibir dinero de parte del sector privado por la prestación de un servicio o por la producción de ciertos bienes. También es importante aclarar que ese acuerdo suscrito por la Dimabel es todavía un acuerdo marco, un acuerdo general que entre sus posibilidades incluye la alternativa de que la Dimabel produzca su especialidad de cartuchos explosivos para esta compañía que viene a invertir al país. Y por otro lado, y por cuerdas separadas, debe ser manejada la inversión privada a la que se compromete esta empresa al aplicar a la inclusión de su inversión dentro de los términos de la ley 6090 de motivación para las inversiones de capital en el país. Ahora, este tema de prestación de servicios tiene su connotación muy particular porque es una institución militar. Las instituciones militares defienden la soberanía nacional, tienen informaciones que son de ultra contrainteligencia, y no puede ser que un país vecino con el que en algún momento tuvimos diferencias, y tenemos muchas diferencias, vengan y se conviertan en jefes o patrones de una institución militar. Y bueno, hay que ver bien cuál es el convenio, cómo va a ser ese convenio, porque es muy delicado tratándose de una unidad militar, doctor. Eso categórico, Carlos. Decía con un colega tuyo hoy en la prensa que es un tema político, jurídico, constitucional, castrense, por ponerle todos los nombres y apellidos al tema, que por supuesto merece análisis. Y también mencionaba que cualquier cuestión que cree dudas en la ciudadanía obliga a nosotros, a las autoridades públicas, a dar todas las aclaraciones que resulten necesarias. Desde mi cargo, en este caso, lo principal es manifestar el por qué ese contrato, ese acuerdo no es comunicado a la Dirección de Contrataciones Públicas para que sea publicado como los otros contratos. Y siempre digo que no está de más aprovechar la oportunidad para señalar la gran diferencia que existe entre el sistema de contrataciones públicas de la Ley 2051 y cualquier otro tipo de contrato que firme el Estado en cuanto a cantidad de información disponible para la ciudadanía. Si hablamos del contrato de tanto de las casetas de paradas de micro del Ministerio de Obras Públicas como cualquiera de los 15.000 o 20.000 contratos firmados durante cada año, podemos conocer todos sus detalles y todo el proceso de la formación de la voluntad del Estado y los detalles de los pagos realizados. En los otros mecanismos de contratos del Estado no tenemos esa apertura de información. Existen contratos que suscribe la CONATEL por el uso del espectro radioeléctrico, del Viceministerio de Transporte por la explotación de líneas de transporte, de muchos contratos referidos a concesiones municipales. Ese tipo de contratos no forman parte del material informativo que ofrece la Dirección de Contrataciones Públicas a través de su portal. Entonces, yo creo que siempre vale la pena resaltar esa gran diferencia de transparencia de información que se creó con este sistema de contrataciones públicas, con las luces y sombras que tenga. Que es la transparencia que falta en este caso y que desde el Ministerio de Defensa o desde los organismos de seguridad deberían difundir. Otro tema, doctor. Ustedes está trabajando con la Secretaría de Tributación en este nuevo caso de sobrefacturación 3.0. ¿Cuántas empresas contratantes del Estado están involucradas? Dígame la cantidad nomás, sin decirme los nombres de las empresas por la investigación misma, pero ¿cuántas empresas están comprometidas dentro de esta investigación? Inicialmente serían 2, Carlos, pero todavía las investigaciones tributarias continúan, tributarias y también fiscales, ¿verdad? Porque es un proceso penal, administrativo, tributario. Entonces, una vez que culmine ese proceso, tanto desde el punto de vista tributario, principalmente para la Dirección de Contrataciones Públicas, tendremos la certeza de cuál es el hecho tributario asignado a las empresas que son oferentes o proveedoras del Estado. Si se llegase a determinar que estas empresas, al momento de haber sido oferentes, o sea, solamente presentando la oferta, o al momento de haber sido proveedores, se encontraban en mora o en deuda, por supuesto, con el fisco, entonces esas empresas
además de todas las consecuencias tributarias, también serán merecedoras de consecuencias en el ámbito de contrataciones públicas, porque el artículo 40 de la Ley de Contrataciones Públicas dice expresamente que no se puede ser ni oferente ni proveedor estando en mora con el fisco o con la seguridad social, pero lo que nos interesa en este momento es el fisco. Así que cuando una empresa ofrece al Estado o contrata con el Estado y está en mora con el Ministerio de Hacienda o con cualquier ente de carácter perceptor de tributos, está cometiendo también una inconducta en el ámbito de contrataciones públicas que puede merecer su suspensión, su inhabilitación para contratar con toda institución pública por un plazo que va desde los 3 meses hasta los 3 años. Claro, una de estas empresas proveedoras del Estado está suspendida, tuvo una suspensión de 1 año, creo que le aplicaban ustedes la Dirección de Contrataciones Públicas. ¿Esa suspensión sigue vigente o ya culminó? No, sigue vigente, Carlos, sigue vigente hasta el primer trimestre del año que viene, si mal no recuerdo. Entonces, independientemente a esa suspensión, independientemente de los tiempos de esa suspensión, y usamos este caso como ejemplo, pero es aplicable a cualquier situación similar, cuando una empresa está sancionada, ya inhabilitada, y aparece un nuevo sumario por otro hecho, el proceso sumarial puede originar una sanción nueva y esa sanción nueva se aplica una parte sobre la sanción vieja y luego continúa el cómputo, ¿verdad? No son adicionadas, sino se aplican en forma independiente una de otra, así que será eventualmente una posibilidad aplicar otra sanción encima de una sanción, encima de una empresa sancionada, siempre en el sistema de contratación. Ahora, si esas operaciones de facturación no tienen relación con ninguna operación con el Estado, pero sí con la empresa propiamente de manera particular, aún así puede recibir una sanción más dura de parte de contrataciones públicas, doctor. Sí, Carlos, porque la ley no hace distingos respecto a si la deuda tributaria se originó en la operación con el Estado o en cualquier otra operación. Ajá. Así que el hecho de que la Secretaría de Estado de Tributación o cualquier ente en su carácter de perceptor de tributos diga esta empresa adeuda tributos es suficiente para que también se active la cláusula del artículo 40 de la Ley de Contrataciones Públicas y se aplique una sanción. Bien, perfecto, doctor. Te agradezco toda esta información compartida. Es necesario estas informaciones que sean más compartidas con la gente para que la gente entienda cuál es la situación real de lo que está ocurriendo. Esto que usted me dijo acerca de la falta de planificación y aún así se están realizando obras y se están gastando sumas millonarias sin planificación alguna es gravísima. Habla muy poco de lo que somos como desarrollistas en nuestro país y es un llamado de atención para el gobierno para que tenga cuidado con lo que está haciendo. Así que te agradezco, doctor, la compañía y gracias por atendernos. Por favor, Carlos, un placer. Muchas gracias a toda la audiencia también y espero sea hasta pronto. El doctor Pablo Sáiz, director de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas. A la vuelta de la pausa, a casi un mes del crimen del doctor Pecci, ¿cómo está la investigación a nivel local? Enseguida nos enteraremos con los comisarios César Silguero y Sergio Ifrán, respectivamente, acá en los estudios de Unicanal. Ya volvemos. Grandes descuentos en Farmacia Vicente Scabone. Todos los miércoles y jueves son de Big Sale, hasta 50% de descuento. Medicamentos, perfumes, cosméticos, accesorios, juguetes y más. Vení a cualquiera de nuestras sucursales o llama al delivery 418-5000. Tu farmacia a domicilio 24 horas. Farmacia Vicente Scabone. Volvió a Bristol la promo más grande del país. Vení, comprá y ganá 1.000 millones en premios. Todos los viernes sorteamos Tu compra salió gratis. Además, con cada compra te llevas una cuota de regalo. Y como si fuera poco, en el sorteo final regalamos una increíble Toyota Rush 0 kilómetro 2022. Escucha esta super oferta. Lavarropas Tokio Cecilia de 6,5 kilos, carga frontal. Precio normal 18 cuotas de 245,000 guaraníes. Ahora, super oferta, 18 cuotas de 179,000 guaraníes.
Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Bien, ya estamos en el segundo bloque del péndulo. ¿Qué tal, comisario César Siquiro, director de investigación de hechos punibles de la Policía Nacional? ¿Cómo anda? Muy buenas noches, Carlos, y audiencia, a las órdenes. Gracias por venir, comisario. ¿Qué tal, comisario Sergio Ifrán, director de investigación de homicidio de la Policía Nacional? ¿Cómo está? Buenas noches. Soy el jefe del departamento contra el crimen organizado. Sí. Jefe contra el crimen, perfecto. ¿Usted estuvo por Colombia? Estuve por Colombia. ¿Cuántos días estuvieron? 26 días estuvimos por Colombia acompañando el trabajo de la Policía Nacional de Colombia, que fue un trabajo bastante impecable y por ende ya tenemos los resultados en estos días. Bueno, hay mucha... Ayer en la conferencia de prensa del fiscal y del jefe de la Policía de Colombia dejó interrogantes. Adelantaron y dieron como un hecho de que el PCC coordinó el asesinato del doctor Pecci. Acá desde Paraguay los fiscales dijeron que no es tan así. Ustedes que están en la investigación, ¿qué hay acerca? ¿El PCC es el autor moral del asesinato? ¿Se prestó al asesinato? ¿Cómo se puede entender la relación del PCC en este crimen? Bueno, desde la Dirección de Investigación Criminal nosotros no queremos dar publicidad a ninguna facción criminal. Sí vamos a hablar de organizaciones criminales. Perfecto. Que evidentemente están detrás de este hecho de la muerte del doctor Marcelo Pecci y que está en una etapa realmente importante, atendiendo a que fueron identificados los responsables materiales del hecho en sí. Esto es una primera etapa en donde la Policía Nacional ha comisionado a personal del Departamento contra el Crimen Organizado. También estuvo apoyando el jefe de la unidad de antisecuestros y el jefe de inteligencia del Departamento contra el Crimen Organizado. Ellos estuvieron muy de cerca trabajando con los colegas de Colombia y gracias a ese trabajo, digamos, coordinado, se llevaron 35 procedimientos en Paraguay de manera sigilosa. 35 procedimientos que constituyen, entre otras cosas, requisas, allanamientos, elementos fílmicos, como así también entrevistas, a fin de poder ir corroborando informaciones que evidentemente eran importantes para corroborar con los equipos designados para la investigación en Colombia. Y esos trabajos evidentemente se hicieron de manera sigilosa, de manera prudente, a fin de poder colaborar con el trabajo investigativo llevado adelante en Colombia. Hoy tenemos una segunda fase, que es la fase de la identificación del responsable o de los responsables intelectuales de este hecho y evidentemente ninguna de las hipótesis hoy planteadas no están descartadas, todas serán analizadas debidamente por los investigadores y el trabajo es integral. Nosotros estamos trabajando de manera coordinada con nuestros colegas de Colombia, así como también el Ministerio Público. Es decir, lo del PCC es una posibilidad, entonces, entre otras, bueno, de que esté detrás del crimen. Así como estamos mencionando, es una hipótesis que no podemos descartar también, pero de todas maneras estamos trabajando, vamos a ir verificando todo lo que tenemos para de esa manera, en el día de mañana, la Fiscalía necesita un elemento para, en caso que vaya a un juicio oral, ellos también puedan sostener lo que nosotros le estamos facilitando a la Fiscalía. Así es que vamos a ir trabajando, así como dijo el comisario general César Silguero, estamos trabajando por la segunda etapa, la cual tenemos algunos datos que podemos ir diciendo que puede ser que tengamos algunos resultados muy pronto. Comisario, te pregunto algo, esto es una versión que llegó a última hora de la tarde, me llegó, acerca de que el que se escapó, el venezolano, habría sido el que le entregó, a cambio de la posibilidad de escaparse, le entregó al resto. Usted que estuvo allí, que estuvo siguiendo las investigaciones, ¿pudo haberse dado esa situación de que el que se escapó finalmente fue el que contó dónde estaban? Bueno, nosotros estuvimos prácticamente 26 días por Colombia y en ningún momento escuchamos eso nosotros ya. Ahora sí, que se escapó esta persona, sí, que está en Venezuela, ya cuenta con una orden de captura internacional. Eso sí, estamos todos al tanto, estamos trabajando con nuestros pares
pero en ningún momento escuchamos esa versión. La Me policía- enteré también por la Sí. noticia esta tarde También. referente a eso, Ajá. pero creo que solamente Es una versión. Una versión, sí. Una versión. El doctor Marcelo Pecci tenía amenazas en Paraguay y ustedes tenían conocimiento de que podrían atentar contra su vida en Paraguay. Tenemos el conocimiento de la amenaza pública que tuvo en una de sus causas, pero después, más que eso no tenemos, ¿no? Todo lo que fue comentado después en relación a días antes del matrimonio, todas esas cosas fueron verificados totalmente con entrevistas y no hay ningún elemento significativo en relación a eso. Ajá. Por lo menos la policía no manejaba informe de inteligencia de que se estuviera planificando un plan para matarlo acá en Paraguay. No tenemos ningún reporte ni de parte del fiscal. Así como dije, solamente teníamos la amenaza que él tuvo públicamente en una causa. Solamente eso es lo que manejábamos nosotros en relación a él. Hoy el quinto componente aceptó los cargos. Finalmente terminó aceptando los cargos. El que ayer había negado los cargos, hoy terminó aceptando los cargos. Era el que manejaba, fue el que organizó al grupo. Fue el que captó al grupo. ¿Cuál era el papel de este señor? Sí, así como está mencionando, esta persona fue la que se encargó de ir contratándole a las demás personas y dándole sus funciones específicas que iba a realizar en la fecha del atentado. Y bueno, ellos vinieron de la ciudad de Medellín, se trasladaron hasta la ciudad de Cartagena para cometer este lamentable hecho que es de público conocimiento. ¿Y desde cuándo ellos estaban enterados? ¿Hace cuánto tiempo se planeó este asesinato en Colombia? Bueno, se maneja que prácticamente de la llegada del doctor Pecci a Cartagena. Solamente esos días comenzaron a organizar. Desde que llegó a Cartagena. A Cartagena, sí. Ajá. O sea que pocos días. Pocos días. Sí. Y allí se organizó todo rápidamente. Se organizó rápidamente, ellos se trasladaron de la ciudad de Medellín a la ciudad de Cartagena. Cada quien ya tenía sus funciones que iban a desempeñar ese día del atentado. Inclusive madre e hijo se hospedaron en el mismo hotel que se encontraba el doctor Pecci. Si era un lugar tan exclusivo, como se menciona el hotel donde estaba y la zona donde estaba hospedado el doctor Pecci, ¿cómo es que estas personas lograron ubicarse en el lugar, en el hotel y prácticamente cerca de la habitación del doctor Pecci, si era un lugar tan exclusivo? Sí, pero ellos se hospedaban en el hotel como una persona Como normal y turista. corriente. Inclusive se hicieron pasar de pareja, siendo ellos madre e hijo. Madre e hijo. Sí. Ajá. Así ingresaron así como Sí, una pareja. Sí, se registraron en el hotel. Por ende, también se captaron las cámaras del hotel. ¿Cuántos días antes del crimen ellos se alojaron en el hotel? Bueno, ellos prácticamente pagaron por 2 días de estadía en el hotel. Y en 2 días hicieron todo. Le siguieron, le controlaron y lo mataron. La información que tenemos que del día 5 ya estuvieron haciendo el monitoreo en relación a la pareja. Hasta, por supuesto, evidentemente, hasta cometer el hecho. Hasta el día 10. Esa es la información Porque más precisa que tenemos, ¿no? El doctor Pecci estuvo por la ciudad de Cartagena primero, antes Sí. de irse a hospedarse en ese hotel. Sí. Y bueno, eso ya prácticamente fue los últimos días. Él se fue a hospedarse con su señora a ese hotel. Sí. Bueno, lo siguieron, lo marcaron. ¿De dónde surgió la información de que dijeron que era un empresario? Bueno, eso corrió una versión que entre ellos que supuestamente el que tomó el trabajo le manifestó a los demás que era un empresario. El objetivo. Sí. El objetivo, Sí, el claro. objetivo era un empresario No les contó que era un fiscal de Paraguay, sino un empresario. Así mismo. Solamente así. Es por lo menos lo que refirió en su momento uno así de mismo. los implicados. Comisario, usted que estuvo allí, ¿usted también participó de los interrogatorios? Como Sí. viendo. Claro. Estuvimos ese sábado escuchando todo lo que ellos estaban relatando. Y la participación y el grado la participación de cada uno de ellos. Le estaba leyendo y bueno, esta persona, 4 personas fueron, automáticamente aceptaron su culpabilidad del Exacto. caso. Sí. Ajá. ¿Y qué le llamó la atención de la declaración de todos?
Bueno, la frialdad de todas estas personas que cometieron este hecho. No mostraron ningún signo de arrepentimiento, nada de nada. Nada. Incluso aceptaron la culpabilidad, aceptaron el hecho, y uno de ellos es más, llegó a amenazar a los jueces. ¿Usted estaba presente también ahí? Sí, estuvimos todos presentes. ¿Y qué le dijo a los jueces el que le amenazó? Bueno, nosotros no escuchamos, puesto que fue en forma personal. El juez en sí, pues posteriormente en la audiencia dijo eso. Ajá, el juez ya comentó. Sí, efectivamente. Que a él le dijo. Que él fue amenazado ya. ¿Y la siguiente sesión ya fue a través virtual? Bueno, se suspendió y se retomó el día lunes las audiencias. Anteayer. Sí, Ajá. Así y ya es. fue virtual, de manera virtual fueron las audiencias ya. Sí, así mismo. Para que no le vieran a los jueces que estaban haciéndole las preguntas. Sí, así mismo. Comisario, te juro que te quiero preguntar, ¿hacia dónde apunta la sospecha? ¿El crimen organizado? ¿Narcotráfico? Evidentemente, cuando hablamos del crimen organizado, no tenemos que circunscribirnos solamente en nuestro país, tenemos que hablar de la región, ¿no? Porque el negocio está en los países con mayor caudal económico, evidentemente, ¿no? Entonces, no podemos hablar nosotros de que el mandante sí o sí tenga que estar aquí en Paraguay. Y por eso es que el trabajo es complejo, y vamos a poner todos nuestros esfuerzos, nuestros mejores hombres, para poder llevar adelante esta segunda etapa en coordinación con los colegas de Colombia. ¿Hasta qué nivel está inmerso en la sociedad paraguaya el PCC el día de hoy en Paraguay? ¿Cómo está el PCC inmerso en Paraguay? Yo no quisiera hablar de una organización en particular, Carlos, por la política nuestra de la dirección, de la Dirección de Investigación Criminal. Bueno, entonces, pero sí el grupo podemos organizado, hablar de que el crimen organizado permea todas las instituciones, y eso es lo que hay que analizar de una manera profunda y unirnos entre todos las instituciones que estamos que luchamos contra el crimen organizado, de tal forma a fortalecer estas instituciones y estas dependencias, especialmente las policiales, que estamos trabajando en el día a día. Comisario, usted que está hace años en la policía y ahora es director de investigación de hechos punibles, ¿qué resulta atractivo? ¿Por qué resulta atractivo para el crimen organizado Paraguay? Bueno, yo creo que una de las posibilidades, que tiene aquí es que ahí tenemos un alto grado de corrupción, ¿no? En relación a los estamentos nuestros, y eso evidentemente facilita muchísimas cosas, ¿no? En ese sentido, es importante mirar un poquito también el sistema de justicia que tenemos, lo que tiene que ver con nuestro sistema de justicia, en el sentido de que hoy por hoy te puedo dar un dato estadístico, que es mejor hablar sobre datos estadísticos claro, que arroja elementos objetivos, ¿no? La policía desde marzo del 2020 a mayo de este año ha remitido 18.000 personas a las cárceles. 18.000. Sí. Es un dato objetivo que está en las estadísticas. Y nuestro sistema penitenciario fluctúa entre una población entre 14 y 15.000 hace casi 5 años. Entonces, evidentemente, hay que revisar el sistema de justicia, ¿no? Claro. ¿Qué hacemos con las personas procesadas? Hay que trabajar en la reinserción, revisar un poco qué pasa con los procesos, porque no es una cuestión, evidentemente, policial la solución, ¿no? No. Entonces, es una cuestión que hay que analizar, como una cuestión de Estado. Y cuando usted habla de corrupción, hablamos de los organismos de seguridad y los poderes del Estado. Claro, acá no hay, exclusividad. No hay exclusividad. No hay exclusividad para ninguna institución. Exactamente, sí. Eso afecta transversalmente a todas las instituciones. Quería precisar eso porque, por ejemplo, hoy las cárceles están en manos de los delincuentes, no están en manos del Estado.
Así es. Ellos manejan, ellos le pagan a los guardiacárceles para poder acceder a teléfono, heladera, ventiladores, aire acondicionado, mujeres, fiestas, etcétera, etcétera. Y lo triste de todo es que todos lo sabemos y no lo corregimos. Y ustedes que están en esa lucha, me imagino que a veces es decepcionante para ustedes que le detengan a la gente, lo lleven y después a los pocos días salgan y pasen por su oficina, le hagan pito catalán y se vayan, y encima les amenazan de que pueden atentar contra ustedes o contra sus familias. Entonces, ¿qué podríamos hacer para terminar con esa corrupción que usted destaca como el mal principal por el que el crimen organizado se asienta en Paraguay sin problemas? Bueno, en realidad que nosotros como institución policial nos encargamos de atacar los efectos y no las causas de la criminalidad. Entonces, evidentemente, es una cuestión que hay que trabajarlo a un nivel más alto, a fin de poder, como una cuestión de Estado, en donde tenemos que revisar la política criminal que queremos nosotros para nuestro país. Y por otra parte, ¿qué piensan de que personas que están en la lucha contra el crimen organizado no tengan protección? No exista un protocolo de protección para las personas que luchan contra el crimen organizado y que le causan daños importantes al crimen organizado, que finalmente es una de las muchas razones que acaba con la vida del doctor Marcelo Pecci. Evidentemente que tenemos que revisar nuestras estrategias de seguridad a partir de este evento que marca un antes y un después en esta lucha, ¿no? Porque creo que marca un hito importante en cuanto a hechos sin precedentes, indudablemente, de estas características. Entonces tenemos que sentarnos entre todas las unidades afectadas, especialmente las especializadas, y establecer un modelo diferente, que esto realmente sirva para fortalecer a las unidades especializadas y establecer nuevas estrategias en consecuencia. Comisario, ustedes tienen identificadas a las dos personas, a los dos paraguayos que habrían contactado con los autores del crimen del doctor Pecci en Colombia. Porque se habla de dos paraguayos que habrían contactado con estos criminales. ¿Tienen alguna idea o están, por lo menos, se puede dar la información de que tienen conocimiento de eso y que hay investigación al respecto? Bueno, hasta el momento y los días que estuvimos por Colombia, en ningún momento saltó nombre de algún, o sea, nombre de paraguayos, en ningún momento. Hay 2 venezolanos y 3 colombianos. ¿Y los controles telefónicos también ustedes accedieron al control de teléfono de todos los detenidos? Bueno, los teléfonos que ellos tenían para cometer este hecho, ellos ya no tenían en el momento de la detención. Ya algunos llegaron a tirar, otros, hay uno de ellos que inclusive llegó a regalar el teléfono, que también se verificó, que también se llegó de esa manera. Pero en el momento del allanamiento ellos ya no contaban con esos teléfonos. Es decir, que estamos hablando de gente altamente profesional para cometer estos crímenes. Borran todas las evidencias posibles que pudieran comprometerles a ellos y también a los que les contrataron. Bueno, por lo menos intentaron, porque de todas maneras ellos llegaron a dejar varias evidencias por lo cual se les pudo llegar en forma rápida, ¿verdad? ¿Y qué tipo de evidencias facilitaron el apresar a esta gente? Bueno, esta persona que tomó el trabajo prácticamente armó 3 grupos. Los 3 grupos llegaron de distinta manera a Cartagena. Por decir, algunos fueron en vuelo, otros en transporte público y 2 personas fueron en motocicleta esa zona prácticamente. Llegaron y bueno, de esa manera para tratar de despistar más al personal policial. Pero todo eso fue documentado a través de cámaras y algunas llamadas que se realizaban entre ellos. ¿El grupo vivía en Colombia en diferentes ciudades o algunos vivían en el extranjero y se juntaron en Colombia? La mayoría son de la ciudad de Medellín. La mayoría. Sí. ¿El venezolano sí es de Venezuela? 2 son de Venezuela, pero ya estaban viviendo en Colombia, sí. ¿Y tienen muchos antecedentes? Bueno, uno de ellos sí tenía antecedentes. ¿Y la señora? La señora no.
Es más, posterior al hecho, uno de los venezolanos que estaban viviendo en un lugar modesto, después del hecho se va y alquila un lugar mejor y pagó adelantado por 7 meses. Y bueno, ya tenía plata. Es decir, esas cosas llaman la atención y la gente colaboró en Colombia para detener a estas personas. Sí, hubo mucha información referente a eso. Todas estas personas que por lo menos que tenían algunos datos iban llamando a la policía, iban pasando esos datos. Es así también que todo lo que manifestaban se documentaba, así como mencionaste, colaboraban bastante y también esta persona que llegó a ir a vivir en un lugar mejor, Claro. también se recibió esa También se llamada. recibió Sí, así mismo. Impresionante. ¿Y sirve algo la recompensa que ofrecían? Claro, todo el mundo La mayoría llamaba por la correspondencia. y aportando datos. Aportando datos, sí. Pero todos esos datos la policía iba personalmente a corroborar, ¿verdad? Claro. Se corrobora. Hay, a ver, ¿cómo se podía decir, comisario Silguero? A ver si usted nos puede comentar. ¿Hay una parte paraguaya en este crimen, en la planificación del crimen? Bueno, tenemos que hacer el análisis, Carlos, y audiencia en relación a, evidentemente, todo lo que manejaba él en relación a sus causas, principalmente. Y de hecho que lo estamos haciendo desde el día 1 en adelante. Hasta este momento no tenemos un elemento objetivo que puedan vincularlo con alguna de las causas en este momento. No obstante, esta es, digamos, la fase en donde vamos a estar trabajando más intensamente sobre eso. La información, ¿de dónde partió? De la llegada de Pecci a Cartagena. ¿Partió de Paraguay, partió del Brasil, partió de la cárcel? ¿De dónde pudo haber partido? Bueno, creo que hablaron un poquito ahí los fiscales en relación a eso, ¿no? Nosotros respetamos, por supuesto, la postura de la Fiscalía de Colombia y también a los colegas nuestros, ¿no? Hasta ahora, hasta este momento, nosotros no tenemos elementos que haya existido un seguimiento desde Paraguay. Hasta ahora no tenemos ninguna conexión en relación a eso. Pero evidentemente, en esta segunda etapa, eso va a volver a revisarse nuevamente y seguramente ahí vamos a encontrar mayor información sobre dónde partió, digamos, la información de que él estaba en Colombia. ¿Y cuántos casos grosos llevaba el doctor Pecci y que pudieran servir para que alguien se enojara por la pérdida que tuvo y decidiera pagar por el asesinato de él? Bueno, evidentemente él por el cargo que ostentaba en su momento como jefe de la unidad de crimen organizado, de antiterrorismo, de lavado de dinero, y evidentemente tenía causas muy importantes que llevaba adelante, inclusive en relación de cooperaciones internacionales, ¿no? Entonces, la gama de información en relación a eso es importante y que están siendo evaluados también por sus colegas, ¿no? Bueno, pero hoy día ustedes se van a centrar en la posibilidad de una conexión paraguaya. Tenemos que partir evidentemente de aquí porque él trabaja aquí. Entonces, claro, todas las causas son, digamos, el insumo que tenemos que trabajar, que se está trabajando ya, por supuesto, y que tenemos que ir descartando o confirmando de acuerdo al avance de la investigación. ¿Y esto significa investigar al narcotráfico, es decir, al crimen organizado global acá en Paraguay, como también regional, inclusive aquellos que reciben plata y que lo envían a los países árabes para financiar el terrorismo? ¿Todo eso va a ser investigado? Evidentemente que sí. Todo lo que tiene que ver con el cúmulo de causas que él llevaba. Comisario, ¿y usted qué cree? ¿Vamos a conocer quiénes pagaron por el asesinato del doctor Pecci? Estamos en eso y ojalá podamos llegar a esa persona que dio esta orden para cometer este lamentable hecho, ¿verdad? Yo pienso que sí, por ende la Policía Nacional
del Paraguay nos designó a nosotros, estuvimos allá, estuvimos trabajando con nuestros pares y bueno, ya tenemos en pocos días este resultado muy importante, pero nuestro objetivo es de llegar a la persona que ordenó esto. ¿No se pudo seguir el origen de la plata que recibieron, que este señor estuvo repartiendo a los sicarios? Estamos viendo eso de cómo llegó esa plata a Colombia, ¿verdad? Mucha plata. Sí, mucha plata y se está viendo, se está analizando todo lo que tenemos, pero como dije, tenemos ya un resultado bastante importante por el momento, ¿verdad? Ojalá podamos cerrar y estamos para eso y vamos a seguir trabajando con la misma fuerza de siempre. Personalmente, ¿qué crees, comisario? ¿Por dónde viene la mano? Personalmente, íntimamente, ¿por dónde vos crees que viene la mano? No quiero Se ríe el comisario Silvino. No quiero ser irresponsable y decir algo que posteriormente no pueda sostener. Ajá. Bueno, está bien. Miren, les agradezco. Yo sé que no es una charla fácil. Yo sé que tienen muchas cosas que nos pueden decir. Traté de ser lo más comedido posible y traté de preguntar lo que se podía preguntar también. Pero entenderán que el país está pendiente de la aclaración. Creo que va a haber un gran cambio en este país el día que podamos descubrir quién ordenó la muerte del doctor Marcelo Pecci. Creo que ese va a ser el gran triunfo del país si logramos saber y detener a los que pagaron por el asesinato del doctor Marcelo Pecci. El doctor Marcelo Pecci fue compañero nuestro de varias jornadas en esta lucha, entonces todo el equipo de la Dirección de Hechos Punibles, todos los mejores investigadores están abocados a esta investigación, digamos de la mano de los señores fiscales de la unidad especializada, y de hecho que vamos a poner nuestro mejor esfuerzo para que así sea. Comisario Infran, gracias por venir. No, por favor, estamos a la orden. Bueno, muchas gracias. César Silguero y Sergio Infran, comisarios de la Policía Nacional, explicándonos cómo están las investigaciones sobre el asesinato del doctor Marcelo Pecci. Parece realmente de película. Parece realmente de película. Ustedes son primeros actores en esta serie. Así que gracias por venir. A la vuelta de la pausa, otra película más, pero esta vez de sobrefacturación con el viceministro de Tributación, Óscar Orué. Ya volvemos. ¿Qué tal, viceministro de Tributación, Óscar Orué? ¿Cómo anda? Buenas noches, Carlos. Buenas noches también a toda la teleaudiencia. Un placer estar cada miércoles contigo. Exactamente. Te agradezco mucho que nos haya adelantado que estaban investigando algo que finalmente explotó esta semana. Así mismo, el lunes se procedió con ayuda de la Fiscalía a incautar pruebas que hacía nuestra investigación, más de 8 meses, en el cual hubo 8 allanamientos de forma simultánea, encabezado por 8 meses de investigación. Sí, ya el año pasado empezamos a finales del año pasado. Y bueno, eso nos permite hoy desbaratar un esquema bastante grande de emisión de facturas falsas. Y ya te doy un adelanto, ¿verdad? Vamos a continuar con esto. Hay más otros... Hay otras empresas a ser investigadas. Claro, pero no de este caso en particular, sino de otros esquemas en diferentes zonas del país. Tenemos 2 casos grandes que estamos investigando en este momento porque me molestó un poco que algunos dijeron políticamente que sacamos esto cuando había una cuestión política, entonces, o que supuestamente no se investigaba. No me digas que te retaron por las declaraciones que... No me retaron, pero digo nomás que he visto en las redes sociales que como que no... como una forma de compensar una cosa con otra. Y no tiene nada que ver, ¿verdad? Le metieron al presidente de la República de balde, no tiene nada que ver también el presidente, ¿verdad? Entonces, es importante que las instituciones funcionen. Totalmente. Y que las instituciones hagan su trabajo, independientemente del momento coyuntural, ¿verdad? Entonces, creo que el paso es muy importante. Hay un trabajo coordinado de la Subsecretaría de Tributación con el Ministerio Público y eso se vio reflejado, ¿verdad? También el juez, ¿verdad?, que ordenó los allanamientos, el juez Otazú, que también siempre trabajamos muy bien con él. Entonces creo que hubo una coordinación muy importante. Pero entonces vivimos dentro de un esquema de evasión permanente a nivel nacional. Y esa justamente es nuestra lucha. Imagínate, Carlos, que Paraguay tiene 3.500.000 personas económicamente activas, de las cuales solo 600.000 son activos. 600.000,
Ahora crecimos de 600, crecimos más o menos casi 800, ¿verdad? Entre personas físicas y jurídicas. Formalizadas. Formalizadas. Entonces, el peso del pago del impuesto directo es solamente para ese sector. Sin embargo, también dependemos mucho del impuesto indirecto, en el caso del IVA, Sí. cuando vamos y compramos un lugar donde nos emiten la factura. Pero de 10 empresas, solo 4, o de 10 personas que se dedican a la actividad comercial, solo 4 emiten factura, ¿verdad? Dan el comprobante. Sí, así mismo. Entonces tenemos que luchar contra esto y hay dos casos, o sea, dos tipos de informalidad. La gente cree que porque está inscrito ya es formal y no es así, ¿verdad? O sea, ser formal significa cumplir con todas las normativas y todas las reglas. Entonces, pagar correctamente el impuesto, declarar correctamente. Hoy tenemos más obligaciones a los contribuyentes en el sentido de no solamente la presentación de su declaración jurada de impuestos, sino su declaración jurada informativa. O sea, son dos tipos de información, de declaraciones que se presentan a la administración tributaria y hoy cierra con toda la tecnología que tenemos, de tal manera a poder cerrar las posibilidades de que las empresas formales puedan evadir el pago del tributo. Y ahí que siempre las empresas, los gremios critican, dicen la lucha contra el contrabando. Gran parte, Carlos, de los productos que se comercializan de contrabando utilizan facturas falsas para poder justificar esa venta. Entonces, lógicamente, tenemos que hacer esta lucha y tenemos que cada vez más coordinar las acciones y desbaratar estos esquemas, porque esto perjudica a todos, ¿verdad? Y en este caso son 2 grandes empresas. ¿Y cuántos contribuyentes? 470 contribuyentes que usaron facturas falsas 470. de 11 proveedores de facturas. Nosotros le decimos proveedores de facturas porque estos 11 no son empresas reales, o sea, son empresas unipersonales que fueron inscritas de manera irregular. Entonces la pregunta es, bueno, pero... ¿Y cómo se inscribe de manera irregular? Exactamente. Hay que tener en cuenta que hubo una particularidad con la pandemia. Bajamos la exigencia y los controles porque teníamos que flexibilizar. Y el otro día estaba reunido con un grupo de contadores donde estaban quejándose sobre ciertas reglas, ¿verdad? Y le decía, nosotros tenemos que normar o reglar para los buenos y para los malos, ¿verdad? O sea, no puedo yo reglar para el sector que cumple con todas las normas y normar para los que son malos, ¿verdad? Porque hay que ser honestos, ¿verdad? Sí. Acá hay gente, contadores muy profesionales, contadores que hacen correctamente su trabajo y que se esfuerzan por capacitarse, por prepararse, por innovarse, ¿verdad? Entonces, no podemos meter a todos en la misma bolsa, ¿verdad? Entonces, no podemos separar esto y tenemos que hacer las normas de tal manera a poder cada vez más acortar la posibilidad de poder evadir, de poder eludir el pago de los Y dentro tributos. de estas 470 y pico de empresas que usaban las facturas falsas o clonadas, ¿cuántas son grandes empresas, cuántas son medianas y cuántas son unipersonales? Bueno, la mayoría son 20 empresas grandes, ¿verdad? Cuando hablas de empresas grandes, ¿qué tenemos que imaginarnos? Y son empresas que tienen movimientos importantes de dinero mensualmente. Y el resto de los casi 300 son entre pequeñas y unipersonales, ¿verdad? Entonces, 20 son los que más facturas falsas utilizaron dentro del esquema. Es la menor cantidad, pero con los mayores montos de evasión. Exactamente, exactamente. Un 45% de todo eso fue utilizado son 3.700 facturas falsas que se utilizaron. Eso está totalmente identificado gracias al sistema que hoy tenemos y que fue trazado y que nosotros fuimos a los lugares, le llamamos a las personas y lo que queríamos es no solamente descubrir la utilización de la factura falsa, sino lo que queríamos descubrir a quiénes estaban detrás de las ventas. Porque como expliqué también, en el mercado negro eso se vende entre el 3, 2, 5%, depende las facturas. La factura, depende del valor por el cual uno compra, ¿verdad? Irregularmente, lógicamente, ¿verdad? Porque le dice, ¿querés 100 millones de guaraníes? Sí, bueno, pagás 3% de esos 100 millones y cargas en tu contabilidad esos 100 millones que en realidad inflas tus gastos Claro.
que no existieron. Eso es una tipología. Pero después están los contribuyentes que dicen, no, yo realmente recibí el bien, ¿verdad? Yo pagué, pero a mí, yo soy la víctima, te dicen. Entonces, tienen que demostrar en un proceso abreviado, en un proceso sumario, en tributación, de que fue así. O sea, si vos, Carlos Peralta, compraste un producto, vos tenés la trazabilidad, emitiste cheque, enviaste una transferencia bancaria, entonces vos tenés forma de decir, salió el dinero, fue una operación real. Entonces ahí se te atenúa la responsabilidad. Pero si no tenemos eso, si al final fue en efectivo, lo que presume la administración es que eso fue realmente fue ficticio, ¿verdad? Entonces, creo que es muy importante este diálogo porque no podemos también a todos decir que son todos evasores, porque puede ser que sí hayan pagado, ¿verdad? Hayan recibido el producto, pero ellos no sabían que el producto era contrabando. Me tocó hace poco en un caso con relación justamente al contrabando de azúcar, ¿verdad? Que no tiene que ver con este caso en particular, pero estoy recordando porque la empresa que vino dijo, yo compré realmente y acá tengo, ¿verdad? Tengo todo, ¿verdad? Pero en realidad le digo, no, lo más probable es que compraste un producto que ingresó de contrabando y que vos no lo sabías. Entonces, Ahora, esto ayuda... Te pregunto, si alguien está en el negocio de compra y de azúcar de manera permanente, ¿le va a ocurrir que no sabe de quién está comprando? Bueno, ahí está el punto, ¿verdad? Ahí está el punto, ¿verdad? Lógicamente, uno en su defensa va a decir... No, claro, uno en su defensa dice muchas cosas. ¿Verdad? Entonces, lo cierto y lo concreto es que no solamente es tener el documento, sino que ver la trazabilidad, ver principalmente que ese proveedor, por ejemplo, si vos le contratás a Oscar Orué y Oscar Orué te dice, ¿sabes que no tengo la factura? Voy a traer la factura de mi colega, de mi amigo y te voy a dar. Ahí ya tenés que dudar, ¿verdad? Claro. O sea, yo le contrato a Oscar Orué, no le contrato a Juan Pérez, ¿verdad? Entonces, esos son indicios que te da la pauta de que puede ser que sea una factura ilegal, sea una factura falsa, ¿verdad? Entonces, pero es cierto que estaban usando también la factura de una persona muerta ya. Sí. Dentro de los 20 emisores de facturas encontramos una persona ya fallecida, ¿verdad? Entonces, estamos también trabajando hoy para poder cruzar con el registro público de tal manera poder tener esos datos y con eso ir cerrando también las posibilidades, porque hoy tenemos casos grandes, tenemos 3 de investigación, ¿verdad? El tema con los italianos y 2 esquemas más grandes, ¿verdad? Que están a nivel nacional. Y aparte de eso tenemos los casos particulares, ¿verdad? Donde estos 2 casos grandes que me estabas hablando, más el de los italianos. Sí, son 3. Son 3 casos que tenemos ahora investigándose. O sea, está investigando, ¿verdad? No podemos hablar ni mencionar nada porque eso puede complicar la investigación. Pero está en esta parte culminante por la pinta. Y estamos ya avanzando fuertemente, o sea, ya estamos en una etapa ya que estamos avanzando, ni bien cerremos, eso vamos a presentar al Ministerio Público y seguro que vamos a tener el apoyo de siempre con relación a las intervenciones. Pero lo cierto y lo concreto, Carlos, es que esto es un trabajo coordinado, hay un gran compromiso y no podemos descartar de que puedan haber funcionarios involucrados, ¿verdad? Porque te dicen, bueno, ¿cómo le inscribiste? Bueno, levantamos las exigencias, pero también puede haber un grado de responsabilidad de funcionarios, ¿verdad? Eso no podemos descartar, ¿verdad? Puede ser permeable. ¿Sospechas? Sí, hay sospechas. Y bueno, y si hay pruebas contundentes, nosotros no vamos a acusar a nadie sin las pruebas necesarias y el que es responsable va a tener que... ¿Y algunos de los nombrados ya se acercaron para tratar de solucionar el problema? Sí. Están ya en conocimiento, se le hizo notificaciones y van a supuestamente presentar todas las documentaciones necesarias que hacen a su descargo, ¿verdad? Que es el derecho que le asiste también a ellos, ¿verdad? De poder hacer su defensa técnica ante la administración. Pero esto ya es un proceso paralelo, como expliqué también, que es una causa penal. Son casi 30 millones, ¿cuánto? 30 millones, 35 millones de dólares. Y sí, más o menos. El total del monto evadido más las multas que vamos a ser aplicadas. No, ¿verdad? las multas ahí ya van a sumar muchos más. No, son 160 mil millones de guaraníes. Pero ¿verdad? sobre 160 mil millones estamos hablando de la base imponible, ¿verdad? ¿Qué significa eso? Hubo movimiento por 160 mil millones. Ahí tenemos que calcular el IVA. El IVA es 16 mil millones de guaraníes. Si aplicamos la multa del 300%, que es lo máximo, ahí tenemos más o menos, más el impuesto, tenemos 64 mil millones aproximadamente.
¿verdad? Solamente en el IVA. Después tenemos renta y después tenemos IDU, que es impuesto a los dividendos de utilidades, y el impuesto a la renta empresarial, ¿verdad? Entonces tenemos que ir viendo todo eso, porque también puede haber simulaciones para poder sacar dinero de la empresa y eso se considera como distribución de utilidades, ¿verdad? Entonces hay diferentes esquemas, diferentes formas, ¿verdad? Mismo en una empresa privada, los administradores, los responsables pueden estar usando facturas falsas para quitar dinero de la empresa, ¿verdad? Eso se puede dar también. Hace muchos años, cuando yo era estudiante de contabilidad en la Católica, se tenía el pensamiento de que el buen contador era el que sabía evadir al Estado, el que ayudaba a la empresa a evadir sin que el Estado se dé cuenta. ¿Cambió ese criterio o sigue siendo el mismo? Yo creo que cambió, yo creo que hay, como te dije, profesionales muy destacados. No, claro que en todo momento siempre hay profesionales destacados, pero recuerdo que antes se estudiaba, se presentaba un proyecto de ley tributario y automáticamente muchos contadores ya estaban ideando la forma de burlar la ley que todavía no era aprobada, pero ya apenas aprobada ya le encontraban la vuelta. Claro, ahí yo creo que también, y hoy estuve hablando con algunos contadores, porque toda esta semana me toca hablar con ellos, porque es la semana del contador y aprovecho, y el día de mañana es el día del contador, así que los saludo, los respeto, los felicito por el día, aprovechando también tu programa que es muy visto, ¿verdad? En ese sentido yo creo que, y me decían algunos contadores, justamente el día de hoy cuando estaba hablando de estos temas, me decían, acá no hay que mirarle solamente al contador, porque en realidad los empresarios son los que evaden propiamente. El contador es con quien materializa eso. Sí. Entonces, muchas veces me tocó hablar con contadores, me dice, a mí me despidieron, ya me descontrataron porque le dije que teníamos que pagar esto. Entonces ya directamente le buscan a alguien que le va a solucionar el problema. ¿Qué significa eso? Le va a hacer pagar menos. Tenemos una cultura de evasión. Entonces no podemos, y no es que le quiera defender a los contadores, pero no podemos generalizar. Claro, no se puede ¿verdad? generalizar. Entonces, los empresarios, los emprendedores, yo creo que todos, yo creo que la cultura, y no es una cuestión paraguaya, o sea, estamos hablando de que en España hay procesos contra jugadores de fútbol que ganan millones, contra artistas, o sea, la cultura de la evasión creo que está arraigado en muchas personas. En el ser humano. En el ser humano. Y lógicamente ahí hay un gran desafío, ¿verdad? Mejorar la calidad del gasto para que el que esté pagando diga, yo recibo esto, lo otro del Estado con un buen servicio de educación, de salud, de seguridad. Entonces creo que ese es el gran desafío que tenemos nosotros como funcionarios públicos, ¿verdad? Y me dicen, porque como soy yo el que doy la cara, ¿verdad? ¿Qué haces para que mejore esto, verdad? Y esto es una responsabilidad de todos, ¿verdad? Desde el momento de que tenemos que involucrarnos, para mí, y tenemos que no solamente exigir el pago de impuestos, sino que cuando nosotros vamos a comprar en un lugar, pidamos la factura. Le exijamos al que está vendiendo, regularizate, cumplir con las normas, porque así construimos realmente el Paraguay que todos queremos. O si no, si le culpamos nomás a las autoridades, decimos, no, el gobierno es el culpable de esto, en realidad somos todos responsables de alguna manera. No, mi contador me dice siempre, hasta por respirar pedí que te den la factura. En serio, no, porque no quiere que todo tiene que tener factura. Se filtró el nombre de Engineering, que es una empresa que tiene problemas, tuvo problemas con la Itaipú, tuvo problemas con la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas. Ya que se filtró el dato, ¿cuál es el tema? El tema que se filtró el dato en realidad, bueno, se supo que uno de los allanamientos se hizo ahí, ¿verdad? Y creo que ustedes como prensa saben de que pueden ir a ver y estaba ahí los vehículos y bueno, no sé si cuando salió el fiscal habló, ¿verdad? Pero creo que ellos van a tener que demostrar tanto en la fiscalía como en tributación si son responsables o no de lo que hoy para nosotros es un hecho, que la utilización de facturas falsas hicieron las 400. ¿Cuántas facturas falsas habrían usado ellos? No tengo el número exacto ahora, ¿verdad? De hecho no lo puedo mencionar por una cuestión de secreto de las actuaciones, pero eso está todo ya en el expediente fiscal, ¿verdad? Ellos van a tener su derecho a la defensa, van a tener que ir y demostrar y ver, ¿verdad? Yo entiendo, ¿verdad?
La Constitución Nacional le garantiza el principio de inocencia, Sí, la la presunción de inocencia, mejor dicho, y bueno, vamos a tener que ver eso en sede administrativa por un lado y en sede Y fiscal. de las que intervinieron, ¿cuántas son proveedoras del Estado? En principio son dos. Son dos. Las dos son empresas que se dedican a la construcción, a obras públicas, ¿verdad? Ella es la que estamos mencionando. Exactamente. Y bueno, por una cuestión de secreto no puedo mencionar la otra, ¿verdad? No se hizo el allanamiento en la otra, teniendo en cuenta de que, y algo que nunca me preguntaron, ¿verdad? Pero ¿por qué se hizo ahí y no en las 470, ¿verdad? Hubo un indicio que la Fiscalía también, con la Fiscalía determinamos de que había también los auditores y los gestores tenían relación con empresas. Exactamente. Entonces le podían avisar. Exactamente. Entonces, por eso es que se hizo de esa manera y creo que es importante hacer esa salvedad porque acá parecía ser como que era una persecución, ¿verdad? Y en realidad en nuestro ánimo nunca está hacer lo correcto y creo que los documentos hablan por sí solos, ¿verdad? ¿Cuántos gestores comprometidos? Nosotros ¿Y qué son los gestores? Los gestores son personas que se dedican a solucionar, entre comillas, los problemas tributarios, a hacer pagar menos, ¿verdad? Y no son contadores, ¿verdad? ¿En serio? Sí, ¿Y ¿verdad? cuánto? Y lo más simpático, en el caso de una persona, se hacía pasar de contador, ¿verdad? Y todos le decían la contadora cuando en realidad no es profesional, ¿verdad? Entonces, eso hace, por eso le decimos gestores, ¿verdad? Pero sí había un grupo, ¿verdad? Que también está involucrado y que fue allanado el día del lunes, ¿verdad? Son dos estudios de auditoría contable y también estudios contables, ¿verdad? Se ha encontrado mucha documentación que, bueno, que confirma nuestras presunciones en los indicios y eso ya fueron incautados totalmente. ¿Sus domicilios también fueron allanados? Sí, sus domicilios también y fueron también allanados. En los domicilios encontraron muchos datos importantes. Los roperos, sí, se encontró mucha documentación. Es decir, que eran conscientes de lo que estaban haciendo. Sí, de hecho... Porque nadie va a llevar a su casa y tener en su ropero documentos. Claro, de hecho, por ejemplo, en una parte de nuestra investigación, un funcionario le llama a esa persona y esa persona dice, no te preocupes, yo voy a solucionar con tu jefe. Dice, ¿verdad? Y eso, por ejemplo, nos llamó mucho la atención y comenzamos a hacer todo el esquema, ¿verdad? Por eso se le incautaron sus celulares y se va a ver ahí si hay alguien involucrado más, ¿verdad? O sea, esto está en plena etapa investigativa en Fiscalía, ¿verdad? Y bueno, y si hay indicios de que algún funcionario responsable, sin lugar a duda que van a ser investigados y procesados conforme a lo que establece la ley, ¿verdad? Bueno, ¿de cuánta plata en total estamos en estos Son operativos? 160.000 millones de guaraníes. ¿Y en estos dos nuevos que van a explotar? Bueno, todavía no sabemos, estamos en esa investigación, ¿verdad? Pero preliminarmente, pero ¿cuánto? Sí, y más o menos esa cantidad, un poco más seguro, ¿verdad? Sí, y también... Eso es en el país. No es solamente Asunción. Bueno, en este caso, lo que desbaratamos el lunes fue un esquema que está en San Lorenzo, San Antonio, Luque y Asunción, ¿verdad? Es zona central, departamento central. Los otros vamos a hacer ya a nivel país, ¿verdad? Donde tenemos inicio. Y nos sirve mucho la Resolución General 90, que es un registro electrónico de todos los comprobantes de gastos y de costos de las empresas y eso nos permite un poco cruzar, ¿verdad? Eso incluimos nuestro Big Data nos ayuda muchísimo. Creo que fue una gran apuesta tecnológica y sin lugar a dudas creo que los resultados están a la vista, ¿verdad? Hay mucho profesionalismo de parte de los funcionarios de la administración, los directores, ¿verdad? Quienes también aprovecho y los reconozco, ¿verdad? Porque realmente esto es un trabajo en equipo. Si bien yo soy el que doy la cara, claro, detrás te pregunto, hay un tema muy delicado. ¿Cómo vas a hacer para evitar que se politice el tema? Que ya se insinuó en las redes, me dijiste. Sí. ¿Cómo vas a hacer para que esto no se politice? Para que ni uno, ni otro sector, ni partido, ni movimiento agarren como suyo y empiecen a atacarle al otro. Porque esto es muy delicado. Sí. Bueno, creo que en todo este tiempo lo que caracterizó al trabajo de tributación es algo concreto y sobre todo resultados, ¿verdad? Me tocó investigar a gente, o a tributación le tocó investigar a gente de diferentes partidos,
no sé, de diferentes partidos, ¿verdad? Y eso no cambia. Nosotros si tenemos una prueba y tenemos documentos que demuestran, vamos a ir, ¿verdad? No importa quién sea. Por decirte, nos tocó investigar cuando la Fiscalía nos pidió ayuda el caso de Petropar, el caso de DINAC, y otros casos que son del gobierno, ¿verdad? O sea, que es del gobierno de turno, Sí, ¿verdad? sí. Entonces, eso demuestra que nosotros estamos fuera Como de... debiera ser. Y es así como debiera Así ser. como debiera ser. Las instituciones, Carlos, y ya lo mencioné anteriormente, tienen que funcionar independientemente de que esté Óscar Orué o que esté Así Carlos mismo. Peralta, ¿verdad? Así mismo. Ellos son responsables de dar la cara, pero las instituciones tienen que funcionar. Yo a mi gente no le puedo decir, vamos a perseguirla a Carlos porque no me cae bien. Eso no existe, no puede existir porque tiene que haber algo, un criterio objetivo para poder investigar y para poder sancionar y para poder aplicar las sanciones. Acá el secreto es una educación y una cultura tributaria Sí, más amplia. Así mismo. ¿Y qué pasa con la prórroga de la reducción del impuesto selectivo al consumo? Bueno, ya el presidente firmó, está vigente hasta este mes de junio, fin de junio. Probablemente ya la semana que viene vamos, porque ya estamos otra vez en casi la mitad del mes, vamos a ver si es que eso lo extendemos a julio, que probablemente pueda suceder, ¿verdad? Porque si nosotros... Eso evitaría que suba el combustible. Bueno, eso no sé, porque lo que no va a hacer es subir más de lo que ellos quieren subir, porque según lo que manifestaron... Hasta 1000 guaraníes. Es que, no sé si va a subir 1000 guaraníes, ¿verdad? Pero sí va a permitir que no haya un aumento mayor, ¿verdad?, del que debería ser, porque hoy está topeado el impuesto. O sea, hoy suba o baje el precio internacional, eso no va a afectar el impuesto porque está fijo, tanto en el diésel como en las naftas. Entonces, eso es muy importante aclarar. Va a estar vigente seguramente julio, probablemente extendamos, y va a depender mucho también de cómo están los precios internacionales. Ingresa menos diésel actualmente, es decir, en el país. ¿Ustedes pueden eso corroborar con los impuestos? Sí, eso en realidad es algo que corresponde a la Dirección Nacional Dirección Nacional de Aduanas, ¿verdad? La Dirección Nacional de Aduanas es el responsable del recaudo del impuesto selectivo al consumo en los combustibles, y según lo último que me había informado el director es 50 y 50, ¿verdad? 50% de diésel, 50% de nafta, ¿verdad? Entonces, pero dentro del diésel hay dos tipos del diésel, el tipo el 3 y el tipo 1, ¿verdad? No, como hay una escasez mundial de diésel, no quería nomás saber si ya llega menos diésel a Paraguay y eso influye en el impuesto. Yo creo que no es que llega menos diésel porque hay una reducción o una escasez a nivel mundial, sino que yo creo que hay que las empresas, eso es mi opinión muy personal, ¿verdad?, que están especulando a ver si sube o baja el precio internacional para poder comprar, ¿verdad? Porque cuando ellos compraron, eso normalmente tiene un stock, etcétera, etcétera. A mí me tocó mucho trabajar con ellos en ese momento donde hubo muchas discusiones y bueno, creo que eso fue lo que hizo de que ahora se esté discutiendo, porque la gente te dice ahora, pero ¿por qué va a subir si el precio más o menos se mantuvo? Lo malo, y eso es muy importante que hagamos el seguimiento, es que está subiendo el precio internacional. Hoy está a 122 ¿Otra vez? dólares el barril, ¿verdad? Y eso va a impactar necesariamente en el producto derivado. En el producto derivado, sí, efectivamente es así. Óscar, llegamos al final, son las 22:29. Gracias. Entonces, la primicia es que hay 2 nuevos casos que van a explotar en los próximos días. No sé si en los próximos días, porque necesitamos Pero tiempo. están las investigaciones. Pero están las investigaciones y bueno, en algunos meses Pueden ser meses. Puede ser meses, ¿verdad? Todo depende mucho también porque necesitamos cerrar, ¿no? No queremos que después nos salgan con algo, ¿verdad? O no encontrar las pruebas o que no sea exitoso como lo fue el lunes, ¿verdad? Que realmente estamos muy contentos con el resultado. Y vamos a ir trabajando y recordándole siempre a la gente que pida factura, claro, ¿verdad? Que eso es muy importante para la lucha contra la evasión de impuestos. Gracias por venir y gracias por otra primicia más. Muchas gracias, Carlos. Saludos y a ustedes también. Gracias por compartir otro miércoles más. Hasta el próximo.